Exteriores, la conversación y el pi... Conversa, charla, diálogo, comunicación, plática, cháchara. La conversación, un programa de entrevistas. ¿No te gusta que te definan como historiador? Y apelás al divulgador. Sí. ¿Divulgador científico o empírico? Empírico. No, mitad y mitad, porque yo lo que hice fue tratar de que nadie me confunda con un historiador académico, porque no lo soy. Empecemos por una cuestión de honestidad intelectual. Además se notaría, digamos, por otra parte. Entonces decidí elegir aquellos aspectos de la historia de la ciudad que los historiadores académicos en general no tratan, porque no hace, digamos, al fondo importante de una historia, de una ciudad, de un país, ¿no es cierto? Por ejemplo, la vida cotidiana, los usos, costumbres y todo eso. Y eso creo que lo hice bien. Y por eso yo siempre me defino más bien como un divulgador, que era lo que en sus primeros tiempos se definía Félix Luna. Después le dijeron un historiador, pero bueno, en realidad no era historiador, era abogado, pero de todas maneras. Entonces, y yo tengo una deuda de gratitud con esta ciudad, Horacio. Yo vine acá siendo chico y acá hice todo. Así es. Todo lo que se puede hacer en la vida, digamos. Y ahora sos una fuente de información cuando la historia de Rosario ahora sí tiene un mayor desarrollo y una mayor preocupación académica. Sí, por supuesto. Una notable preocupación académica en todos los aspectos, ¿no? Incluso en uno de los temas que yo traté pioneramente con Cindy, que es el de la prostitución, que hay una serie de trabajos ahora de una calidad muy grande, con una copia de información que no se tenía cuando yo y Cindy hicimos el libro. Así que bueno. Y también un pequeño homenaje a Vladimir. Ni hablar, a don Vladimir, sí, fuente de información perpetua y permanente. Vos, ¿te acordás cómo trabajás? Uno ve los archivos de Vladimir y no lo puede creer. No. Nos invitaba a la casa ahí de calle 25 de diciembre, sí. A la mañana con Cini. Me acuerdo, siempre nos convidaba con una copa de caña, de grapa, a las 10 de la mañana. Bien. No, qué bien, caía como una bomba. Y ahí nos poníamos a trabajar. Tenía un archivo impresionante, bastante ordenado. Dentro de todo, en ese despelote, perdón por la palabra, que era la casa. Él sabía dónde estaban, qué sé, el diario Reflejo allá, el diario Rosario Gráfico. Y los allá. Recortes más increíbles. No, los recortes. Los recortes que levantaba de la calle, incluso sí. Boletos, panfletos, sí. Sí, fue una experiencia muy linda esa de investigar tantos años lo que pasaba en esta ciudad en la vida de sus habitantes. Y por eso esos 4 tomos son fuente de consulta, porque ahí hasta una historia de academia puede saber cuánto costaba un traje, cuánto costaba alquilar una casa, cuánto costaba el boleto, qué sé yo. Cosa que modestamente diría Gama, aporté. Así es, no hay duda. Es uno de los negros famosos de Rosario. Está el negro Olmedo, está el negro Fontana Rosa, el negro Palma, el negro Gómez y está él, el negro periodista, escritor, poeta, historiador. Le gusta más que lo recuerden como divulgador, funcionario cultural, político. Se sorprende cuando se le advierte que no tiene nombre de pila. Él es el negro Yelpi. Primera sorpresa es que no tenés nombre de pila. Sos el negro. Yelpi. Uno de los primeros negros, en realidad. De los históricos, digamos. Los históricos negros de Rosario. Sí, claro. Antes que el negro Palma, por ejemplo. No sé si antes que el negro Olmedo, no sé si también en una de esas. Y el negro Fontana Rosa. Sí, no sé por qué. Tengo una anécdota muy graciosa. Cuando me nombra responsable del área de cultura, el intendente
que era Horacio Sandizaga, siempre me dijo negro. Y yo siempre le dije doctor, ¿sí? Nunca nos tuteamos, ¿viste? Pero él de movida, apenas me presentaron a él, diciendo que yo iba a ser su responsable de cultura, me dice, vos sos el negro Yelpi. Y a partir de ahí ya no le pedí más nada. ¿Qué le iba a decir? No, yo me llamo Rafael. Sí, pero es así, efectivamente, he pasado al transcurso de todos estos años con el apelativo de negro. Hay una frase tuya que dice, creí que iba a ser inmortal. Que es una frase poética, diría, de un tipo que se considera poeta ante todo. Yo en realidad esa frase la dije porque me preguntaron por qué no había sido más precavido yo en mi vida, digamos. Por ejemplo, ¿por qué a la edad que tengo todavía sigo alquilando? No tengo una casa propia, nunca tuve auto, ¿viste? Y yo dije, porque yo creí que iba a ser inmortal. Y me dice, pero de esa manera, ¿cómo manejaste la vida familiar, digamos? Yo soy casado, tengo hijos. Justamente, las cosas que yo no hice, las derivé para que los que estaban a mi alrededor pudieran tener una seguridad. En realidad es una butad de mal gusto, dice Borges. Nadie es inmortal, yo lo sabía también, pero lo dije pensando eso justamente. Que yo pensé que, no sé si iba a vivir muchos años, como en realidad después felizmente he vivido, pero esa frase creo que la dije hace mucho, demasiado tiempo, ¿no? Hablemos de amistades. Lo primero que se me ocurre es Aldo Oliva. Sí. A ver, definímelo como tipos que fueron influyentes en tu vida. Uno Oliva, el otro el negro Fontana Rosa, sí. Y el tercero un tal Saer. Sí. Lo de Aldo Oliva es una cosa de lo más novelesca, casi arliana, de Roberto Arliano. Yo vine a vivir a Rosario transitoriamente entre los 7 y los 12 años. ¿Por qué transitoriamente? Porque como mi padre era ferroviario, lo trasladaban permanentemente a distintos lugares del país. Por eso yo nací en Chubut, mi hermana Alita en Río Negro, mi hermana Ana en Neuquén, mi hermana Tilia en Mendoza, mi hermana Ana en el Chaco, ¿viste? Cuando llegaba la época escolar, que nos llegábamos nosotros a la edad escolar, en esa época no había primero inferior ni jardín, nada, era primer grado a sexto grado y punto. Se entraba a los 7 años. Bueno, entonces a los 7 años me trajeron a Rosario, a la casa, porque acá vivían mis abuelos paternos, mi abuela y mi abuelo, los padres de mi padre. Entonces, cuando llegaba la vacación de invierno, nos llevaban de vuelta a donde estaban mis padres. Y en noviembre, cuando terminaba el ciclo lectivo, nos llevaban hasta marzo otra vez. Cuando mi madre lo abandona, mi padre nos abandona en realidad cuando yo tenía 10 años, 11 años, mi padre decide traernos a todos a Rosario. No podía tener 6 hijos dando vueltas por el país. A mi madre no la vimos nunca más en la vida, jamás. Nunca subió más noticias. Y mi padre murió 2 años después. Así que quedamos en la casa de mis abuelos. Y yo a los 17 años me decidí, le digo a mi abuela, me gustaría, me quiero ir acá. Ustedes tienen nietos que no se los esperaba, tienen hijos grandes acá. Y dice, bueno, pero tenés que conseguirte un trabajo. Bueno, me conseguí un trabajo. Y empecé a buscar un lugar para vivir en una pensión, como hacían los estudiantes de esos lejanísimos años. Y un día, caminando por calle San Luis, casi esquina La Prida, veo un cartel que decía, se alquila habitación. Yo andaba siempre con la antena parada, ¿viste? Entonces, en una escalera me subo y me atiende una señora y le digo, mire, dice, qué lástima, dice, porque ya no tengo habitaciones disponibles. Dice, ¿usted qué hace? ¿Usted trabaja? Pero no, yo trabajo y estudio. Dice, ¿qué estudia? Le digo, filosofía y letras. Dice, mire, espere un momentito, dice, acá hay un muchacho, dice, que estudia letras también, dice, y tiene una habitación muy grande, tiene una habitación de 6x4, no sé qué.
yo le voy a hablar, a ver si él no tiene problema, a lo mejor. Es Aldo Oliva. Ahora si me preguntás cuánto tiempo, no me acuerdo, puede haber sido no menos de un año. Convivimos ahí. Bueno, y ahí yo tenía 18 años y él tenía 28. Es decir, que fue mi mentor en muchas cosas, entre la literatura. Los libros. Empezó a decir qué libro había que leer, qué autor era importante, qué sé yo. Y es la cosa ideológica también. Bueno, la verdad que yo tengo una gran deuda con él. Ese fue mi primer amigo, digamos, el que lo consideré tal y casi te diría como un maestro, sin endiosarlo tampoco, ni era tipo muy súper inteligente, bastante cabrón. A Saer lo conocí también cuando era joven. Es decir, yo debía tener, eso debe haber sido no me acuerdo ahora. Puede haber sido seguramente final de la década del 50, principio de la década del 60, que Saer vino a vivir a Rosario, en la calle Maipú, vivía en una pensión, creo. Y se inscribió en la Facultad de Filosofía y Letras, donde cursó una sola materia. Y yo estaba en la tableta, cursé un par de materias también. Después dejé porque tenía que empezar a laburar y todo lo demás. Y ahí me hice amigo de él. Y a partir de esa amistad viajé mucho a Santa Fe, ahí lo conocí a Hugo Gola, y a través de lo conocí a Juan L. Ortiz, estuvimos muchas veces, ahí lo conocí a Roabasto, un montón de gente que iba a Santa Fe. Santa Fe era un polo cultural en esa época, sobre todo por la escuela de cine, ¿te acuerdas que había fundado Fernando Birri? En la cual Saer y Gola eran profesores. Ahí hice una linda amistad con él, con Saer. Él cuando vino a Rosario, compartimos y convivimos muchas noches, muchos días de charla, qué sé yo. Y él se casó ahí con una alumna de letras que era compañera mía en la facultad. Vivi Castelar, que fue la madre de su primer hijo que murió lamentablemente no hace tanto. En esa camada, cuando yo entré a estudiar letras, no me acuerdo ahora, pero debíamos ser 32 mujeres y yo. O 32 mujeres y yo y otro más que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Qué momento? ¿Qué momento? Bueno, entre esas alumnas, fue la época de oro en la facultad en realidad, antes de Longaniato, cuando el decano era Adolfo Prieto, claro, papá de Agustín y Martín Prieto. Había profesores, venía David Viña, Ángel Rama, Noé Cistrica a dar clase, era un apogeo de la cultura eso. Dos de mis compañeras, con una de las cuales estudié muchas veces, iba a la casa, era María Teresa Gramulio. Claro. Y la otra era Chira Ludmer, autor de las grandes críticas argentinas de todos los tiempos, junto con Beatizarlo, por ejemplo. Y después seguí yendo bastante a Santa Fe hasta que él se fue a Francia. Cuando se fue a Francia, ya, por supuesto, dejamos de vernos, pero teníamos relaciones, nos escribíamos de vez en cuando, ¿viste? Y un día me manda una carta, ¿te acordás? Bueno, vos sos joven, pero ¿te acordás? No son tan pibes tampoco. La vieja carta sobre vía aérea, ¿viste? Con el cosito de colores, papel Biblia. Con el sellado. Con el sellado, bueno. Mandé una carta donde me decía que me había mandado 2 libros. Un paquete con 2 libros a Rosario. De su primer libro de poemas, que paradójicamente se llama El arte de narrar, el libro de poemas, como todo el mundo sabe. Dice, te mandé un paquete con 2 libros, uno para Adolfo Prieto y otro para vos. Dice, porque te dediqué un poema, dice en el libro, que es el poema que menos me disgusta. Dice, bueno, nunca me llegó el libro, porque cuando lo recibió Adolfo Prieto había un solo libro, en el paquete. Él se olvidó de poner los 2, alguien se la afanó. Y efectivamente, una de las pocas dedicatorias de ese libro, hay 3 o 4 poemas dedicados, es ese poema, que él siempre dijo que es uno de los poemas que más le gusta de todo ese libro. Rosario más cerca, una ciudad para relajarse o mantenerse en movimiento.
Un lugar para perderse y para encontrarse. Una ciudad joven, creativa, donde la historia se vive a cada paso. Inquieta y movediza, auténtica como solo ella sabe. Un clásico. Rosario, tu escapada todo el año. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. En Banco Santa Fe, tu préstamo es personal. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras. Como Beto, que por fin puso el cartel de sus sueños. Brillante, Beto. Banco Santa Fe, acá para vos. Y el otro amigo, que esa es una amistad muy particular y yo no la endioso tampoco, ni me arrobo prioridades sobre sus otros amigos, fue con el Negro Fontana Rosa. A quien lo conocí en el año 69. Él era joven, de una anécdota hermosa. Convivimos en un ámbito laboral en una revista que se llama la revista Boom, que fue una revista importante en la vida del periodismo de la ciudad, porque fue casi un punto de inflexión, fue la primera, era un mensuario, que hizo periodismo de investigación sobre diversos temas, sobre la prostitución, el juego clandestino, la colectividad judía, los problemas de la iglesia, la fría miseria, cosas que no trataban ni la Capital ni los diarios de ese momento. Bueno, cuando yo entro, ya la revista había empezado a existir, digamos, ¿no? Yo creo que entré en el número 4 o 5, llegó como a los 30 números, no me acuerdo. Me llevó Rodolfo Vinacua, que era un egresado de filosofía, un tipo muy buen escritor y muy buen periodista. Y me llevó y me dijo si quería trabajar en la revista. Bueno, fui. Entonces, cuando llego a la revista, en los primeros días que llego, me presentan a la redacción. Había algunos que después tuvieron mucha trascendencia, como Juan Martini, o Juan Carlos, que en esa época era Juan Carlos Martínez, porque fue un gran novelista argentino, murió también. Sven Segovia, que era un periodista muy reconocido. Las fotos de Carlos Saldi, un fotógrafo bárbaro, bueno. Gregorio Ceballos, dibujante, bueno, una buena, Héctor Cini, tenía una buena redacción la revista. Entonces, le digo a Carlito Saldi, que era el fotógrafo, que era un personaje muy particular, con mucho humor, gran fotógrafo, pero también un tiro al aire, muchas cosas. Le digo, che, le digo, Carlos, fue como el primero con el que me hice amigo. Le digo, che, pues entró el Negro Fontana Rosa esa tarde. Le digo, che, Carlos, le digo, ¿cómo es Fontana Rosa? Porque lo vi, el pibe joven. Y me dice, es pequeño, peludo y suave, como Platero. Que me pareció una frase excepcional, ¿viste? Que vi el inicio de Platero y yo. Y efectivamente era así, era pequeño porque era esmirriado, pequeño, peludo, pues ya tenía... Y suave, el tipo siempre fue... Hasta los últimos años, que ya, digamos, la fama lo obligó a cambiar un poco. Fue un tipo bastante tímido en realidad, sí. Bastante retraído. Y eso lo dice, por ejemplo, todos sus amigos de la famosa Mesa de los Galanes, que el que menos hablaba en la mesa era él escuchaba mucho. Escuchar y mirar. Y después lo usaba para algunos cuentos, digamos así. Bueno, y a partir de ahí me hice muy amigo de él. Pero no quiero exagerar, esos amigos que no nos veíamos mucho, ¿no? Nos encontramos en el Cairo, por ejemplo. Bueno, yo nunca integré la Mesa de los Galanes, Dios me librara de eso. Una injusticia. Una injusticia. No sé, pero bueno. Yo me sentaba en otra mesa, iba, los días que iba, que se juntaban ellos, ¿viste? Y el negro venía, entonces venía, se sentaba conmigo un rato, ya no, y después volvía a la Mesa de los Galanes. Pero sí nos llamamos por teléfono. Siempre, una vez por semana, cada 15 días. O yo lo llamaba o él me llamaba.
se habla el negro 2, me decía siempre, me acuerdo. Y esa relación la mantuvimos hasta que murió realmente. Vamos con la última pregunta, que no quiero dejar dejar Picando. pasar. ¿Eh? No quiero dejar picando. No, porque hay otra figura que me parece muy importante políticamente y culturalmente, que es David Viñas. Sí. Para vos. ¿Por qué me preguntas Los eso? hermanos Viñas, ¿Por qué me la preguntas? izquierda nacional. Pero ¿por qué me preguntas eso, lo de Viña? No, porque me parece que fue como la revista Contorno, ¿no? Todo eso fue una influencia importante. Sí, en realidad tengo una historia muy interesante con David Viña. Primero porque él vino como profesor invitado a la facultad en esa época para dar literatura argentina. Y no sé por qué lo hicimos amigos, no solo yo, un grupito, María Teresa, China Luz, Alba, bueno. Pero conmigo tenía una empatía especial, ¿viste? Tanto así que un día me dice, yo trabajaba en un estudio jurídico de los doctores Rubino y Bielsa, el padre de Marcelo y de Rafael, ¿no? Dice, ¿vos no me pasarías a Macri un libro que yo estoy escribiendo? Sí, digo, David, bueno, se llama Literatura Argentina y Realidad Política, el primer libro importante de él, ¿viste? Bueno, yo me acuerdo que se lo pasé a Macri. En esa época nos juntamos en un restaurante que se llama El Eret, y él solía venir los días de semana que venía a Rosario. Y un día me dice, te voy a hacer trabajar en una película. Toda la mesa, ¿cómo? Sí, se van a filmar una película de una novela mía que se llama Dar la Cara. Dice, y yo tengo un personaje que te cae justo para vos. ¿Cómo me estás jodiendo? No, dice el personaje. Bueno, me trajo después una especie de preguión así para verlo. Se filmó finalmente la película y finalmente no me llamaron. El papel ese lo hizo un actor que se llama Luis Medina Castro, que era morocho también. Sí, Morocho, bueno. famoso de telenovela. Sí, por supuesto, buen actor. Mirá vos Bueno. lo que se perdió el cine argentino. Pero, no, pero hasta ahí llega. Pero ¿por qué? ¿A dónde apunta tu pregunta en realidad? Cuando él viene acá, también viene un pequeño grupo de intelectuales, llamémoslo así, que había fundado la revista Contorno, que era León Rosigner, que vino a dar filosofía, David Viña, el mismo Adolfo Prieto, Ismael Viña, y no me acuerdo quién más, alguien más, no me acuerdo qué otro era. Y ahí, en esas reuniones, que se hablaba mucho de literatura, ¿no? También se hablaba de política. Y ellos sembraron aquí la semilla de la constitución en Rosario de una rama del movimiento de liberación, el Malena, más conocido como el Malena, Movimiento de Liberación Nacional. Por supuesto, de marxista, ideología marxista y todo lo demás. Y ahí participamos muchos, entre ellos Aldo Olivo, uno de los principales, digamos, Candevila, me acuerdo que eran obreros ferroviarios, bueno, no me acuerdo de todos ahora. Y yo estuve un tiempo en esa militancia. Y creo que algo... Él era fronticista en realidad. Claro, pero creo que lo de Malena también fue una de las primeras influencias para Fontana Rosa. No me digas. Sí. O por lo menos Viñas, por lo menos David como escritor. ¿No? Negro, este programa termina invitando al invitado, valga la redundancia, a elegir un tema musical cuya prioridad es este tema me conmueve. ¿Y por qué? Y con eso nos vamos. ¿Cuál es tu tema? Hay muchos temas en realidad que en tan larga vida, digamos, me han conmovido en diversas etapas de mi vida también, por supuesto, ¿no? Pero hay uno que es de los últimos años incluso, no me acuerdo cuánto tiene de compuesto el tema, deben ser 10 años, a lo mejor un poco más tal vez, que se llama Oración del Remanso, de Jorge van der Molen, que a mí me parece de esa generación de integrantes y creadores de la más nueva trova, la trova rosarina, a mí me parece el más sólido, el más importante, sin demedro de Bonicio, que lo respeto mucho también, por supuesto.
Y como es una temática que tiene que ver también con mi juventud, llamémosla así, en la cual el folclore había hecho eclosión y la música litoral empezaba a ser valorada todavía, donde el Mole ha reunido las dos vertientes ahí. Lo tradicional de la música litoral, porque sigue siendo casi una especie de chamamé estilizado, y la cosa de Chacho Buller, que era más refinado musicalmente. Y la vida de los pescadores es una vida muy sacrificada, como todo el mundo sabe, y cada vez más. Y todo eso siempre me produjo una especie de empatía hacia un tema muy particular de él, que se diferencia mucho de los primeros temas suyos, que eran muy buenos también de la primera época de la trova, que a vos te consta eso, lo has estudiado mucho. Por eso es un tema que me conmueve y me gusta escucharlo. No digo todos los días, pero de vez en cuando. Tiene 1000 versiones ya está, en Europa, en todos lados. Sí. Y en todas te produce la misma sesión. Se trata de una melodía realmente hermosa, melodía y un contenido poético de alto valor. Gracias, Negro, por la visita. No, gracias a vos. La verdad que ha sido una linda experiencia, poder charlar, cosa que no hacemos habitualmente en el ajetreo de esta Ahora vida. la gente se va a enterar un poquito más de quién sos. Bueno, gracias. Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. La Conversación, un programa de entrevistas. Conversa, charla, diálogo, comunicación, plática, cháchara. El agua mansa y su suave danza en el corazón, pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Rosario más cerca, una ciudad para relajarse o mantenerse en movimiento. Un lugar para perderse y para encontrarse. Una ciudad joven, creativa, donde la historia se vive a cada paso. Inquieta y movediza, auténtica como solo ella sabe. Un clásico. Rosario, tu escapada todo el año. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. Y subo a la luna en la canoa y allí descanso, hecha un remanso mi propia piel.